Muchas gracias a todos por asistir a este espacio académico. El día de hoy hablaremos del tema de hipertermia maligna, un reto vigente. Mi nombre es Alejandra Bedoya Uribe, yo soy residente de segundo año de la sección de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia y mi asesor para esta charla fue el doctor Carlos López, a quien le agradezco enormemente su acompañamiento. El contenido del día de hoy lo dividiremos entonces en tres bloques. Empezamos por unas generalidades en esta epidemiología, fisiopatología, factores modificadores. El segundo bloque, los pacientes en riesgo, identificación de esos pacientes con susceptibilidad y las consideraciones anestésicas. Y por último, ya entrando propiamente en la crisis de hipertermia maligna, cómo diagnosticarla, su tratamiento, cuidados posanestésicos y unas conclusiones. ¿Qué es entonces la hipertermia maligna? Esta es un trastorno farmacogenético en el que tenemos un individuo que ya tiene una predisposición genética a una serie de desencadenantes que van a realizar unos cambios a nivel de la fibra del músculo esquelético. Esta enfermedad tiene una prevalencia de 0.3 a 2 casos por cada 100.000 anestesias generales, tiene una distribución global y no tiene algún tipo de exclusión por raza o etnia. En nuestro país es un poco difícil identificar esta epidemiología porque no tenemos un registro nacional de hipertermia maligna, sino que el seguimiento se da por regiones. En el caso de Antioquia, tenemos un reporte por la Sociedad Antioqueña de Anestesiología de 6 casos entre el 2018 al 2022. Sin embargo, puede ser igual de importante la epidemiología institucional. Por ejemplo, en el Hospital Alma Mater se realizan 112.000 anestesias al año, lo cual nos puede poner en riesgo de tener al menos un caso. Esta es una enfermedad que tiene un tipo de herencia autosómica dominante. Su mortalidad puede llegar hasta el 80% sin tratamiento y a menos del 5% cuando se hace un tratamiento oportuno. Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI se ha encontrado que esta mortalidad es un poco mayor. La cohorte retrospectiva del 2000 a 2005 encontró que la mortalidad es del 11.7, casi el doble de lo que se había reportado con tratamiento, y en el registro de la Sociedad Americana de Hipertermia Maligna se encontró un riesgo relativo de 6.9 veces la mortalidad. Los autores nos proponen que esto puede ser porque es una enfermedad que a veces no repasamos continuamente y podemos tener retrasos en su diagnóstico o desconocer su manejo, y que hay falencias en la monitoría, especialmente en la temperatura. ¿Cuál es la fisiopatología entonces de esta enfermedad? Se da a nivel del músculo esquelético, como dijimos previamente. Hay un desacople entre la excitación y contracción y una disregulación de homeostasis de calcio. Vamos a tener que a nivel de nuestra fibra muscular tenemos unas invaginaciones del sarcolema, llamadas túbulo transverso, que se relacionan con dos retículos sarcoplásmicos. Cuando tenemos la despolarización, el receptor de dihidropiridina en el túbulo transverso tiene una interacción con el receptor de rianodina en el retículo sarcoplásmico, generando una apertura del mismo con salida de calcio a nivel del citosol. Este calcio va a interactuar con la tropomiosina, que va a permitir la unión de la actina y miosina y por ende la contracción muscular, y después las bombas de calcio dependientes de ATP o cerca van a realizar la recaptación de este calcio. ¿Qué pasa en los pacientes con hipertermia maligna? Tenemos unas modificaciones a nivel de esta maquinaria en donde un desencadenante nos va a llevar a tener una apertura prolongada del receptor de rianodina con una salida exagerada y marcada de calcio a nivel del citosol. Esto va a producir una contracción muscular sostenida que va a aumentar el metabolismo celular con mayor consumo de oxígeno, producción excesiva de CO2 y calor, consumo de ATP, y en algún momento vamos a virar a un metabolismo anaerobio. Finalmente, esto va a llevar a disrupción de la permeabilidad celular con destrucción de la misma y salida del contenido celular. ¿Cuáles son entonces los desencadenantes de la hipertermia maligna? Tenemos que todos los anestésicos inhalados, todos los halogenados,
pueden tener el riesgo de desatar una crisis de hipertermia maligna, siendo seguro el óxido nitroso. Por la parte de los relajantes, son los despolarizantes, la succinilcolina, los que nos pueden desatar una crisis de hipertermia. Sin embargo, los relajantes no despolarizantes son seguros. ¿Qué factores pueden llegar a modificar la presentación? Se han descrito factores relacionados al individuo, como son la edad. Se encuentra que en los niños y los adultos jóvenes la crisis es mucho más frecuente, teniendo una edad media de presentación a los 18 años, pero hasta el 50% de los pacientes serán menores de 12 años. En cuanto al género, hay una relación 2:1 entre hombres y mujeres para su presentación y al parecer está asociado a una mayor masa muscular en el género masculino. Los factores relacionados con los desencadenantes, se ha propuesto que la potencia puede ser uno de estos factores. Un halogenado con menor potencia puede dar unos síntomas un poco más discretos o insidiosos, y uno más potente generará unos síntomas más floridos y rápidos. Sin embargo, cualquiera de los anestésicos que estemos utilizando puede desatar una crisis en solamente cuestión de minutos. También se ha propuesto que debe haber una dosis mínima que supere este umbral que nos genere ya la reacción de una crisis de hipertermia maligna. Sin embargo, no conocemos con exactitud cuál es la dosis mínima, y hay una reacción cruzada para la administración de succinilcolina y los halogenados. Este tipo de pacientes tiene una respuesta clínica muchísimo más severa. Hasta este momento vamos a ver como unos datos que deben quedar claros. La hipertermia maligna es una entidad poco común, pero que dado el volumen de procedimientos anestésicos en los que podemos estar presentes, es posible que nos encontremos con un caso. Es importante tener conocimiento sobre el tema para poder impactar en la mortalidad. Se trata de una enfermedad inducida por la exposición a anestésicos inhalados y la succinilcolina, que va a desatar una serie de reacciones a nivel del músculo esquelético debido a una mutación en la maquinaria encargada de desatar la contracción muscular. La segunda parte de la exposición, entonces aquí vamos a identificar qué pacientes son susceptibles a hipertermia maligna. Decidí separarlo en 3 grandes grupos según los antecedentes, las patologías relacionadas y los test. En cuanto a los antecedentes, debemos indagar tanto por antecedentes personales y familiares de una posible crisis de hipertermia maligna, también alguna muerte intraoperatoria que no tenga una causa clara y alguna rhabdomiólisis posoperatoria. En las patologías asociadas tenemos que hay algunas miopatías, no son todas, que pueden relacionarse con susceptibilidad a hipertermia maligna. Entre estas tenemos la miopatía central nuclear, la miopatía multicore, el desorden del core central, el síndrome de Kingston-Bourg y la rhabdomiólisis inducida por ejercicio. Pocos de nuestros pacientes van a llegar con una etiqueta de este tipo de miopatías. Estas las podemos agrupar como las miopatías congénitas, y es importante que sepamos cómo se pueden presentar este grupo de miopatías congénitas. Se presentan como un síndrome hipotónico periférico y vamos a hablar un poco de sus características. El inicio se da a temprana edad, en el periodo neonatal o lactante. La presentación es una hipotonía con debilidad proximal de predominio en la cintura escapular y pélvica, y también debilidad facial, incluso con imposibilidad para el cierre oral. Tiene unos rasgos dismórficos como facies alargadas, paladar ojival y dolicocefalia. Entre otros hallazgos son la displasia de caderas a repetición y cambios oculares como es la ptosis palpebral y la oftalmoplejía. Vamos a tener otro grupo de miopatías que no van a tener susceptibilidad a hipertermia maligna. En cuanto a las distrofias musculares que ya están diagnosticadas, tienen una sensibilidad especial a los halogenados, pero estas distrofias se pueden presentar tardíamente, o podemos tener pacientes que tengan alguna enfermedad neuromuscular que no tenga un diagnóstico claro. Este tipo de pacientes tienen un riesgo de desarrollar una crisis de hipertermia maligna o rhabdomiólisis de 1.09%. ¿Cuál es la recomendación en esto? Siempre que sea posible en estos pacientes que tienen una enfermedad neuromuscular congénita, evitar el uso de halogenados. Sin embargo, lo podemos utilizar en inducción cuando no tengamos una vía intravenosa para asegurar su acceso y después pasarnos a una anestesia libre de desencadenantes, o en aquellos pacientes que tienen una vía aérea difícil y que quiero preservar la ventilación espontánea.
En el grupo de síndromes miotónicos y miopatías mitocondriales, también congénitas, podemos tener el riesgo de síndrome de infusión de propofol, propiamente las miopatías mitocondriales, que las sospecharemos en un paciente con hiperlactatemia y compromiso multiorgánico, y en los síndromes miotónicos, unas reacciones miotónicas severas. La recomendación en este grupo de pacientes es usar el propofol únicamente en la inducción, no está contraindicado y serán seguros los anestésicos inhalados. En todas estas miopatías, incluso las que no tienen una etiqueta clara, y las miopatías adquiridas, como puede ser por denervación muscular, debemos tener claro que la succinilcolina no es el ideal para utilizar. El uso de succinilcolina en cirugías hospitalarias llega al 20%, sin embargo en los niños se reduce al 5%, posiblemente asociado a un black box de la FDA, en el cual relaciona con riesgo de rhabdomiólisis hipercalémica e incluso la evolución a paro cardíaco. Entonces la FDA nos recomienda el uso de succinilcolina en la población pediátrica únicamente en la intubación de emergencia o en aquellos casos en los que tenga alguna emergencia con la vía aérea. Los test positivos, voy a tener test genéticos y también los test sobre biopsia muscular. Los test genéticos se realizan a través de un genoma y trato de identificar alteraciones en estos 3 genes. El gen RYR1, que va a codificar para el receptor de rianodina, gen CACNA1S, que nos va a codificar para el receptor de dihidropiridina, y el gen STAC3, que va a codificar para una chaperona que se asocia al receptor de dihidropiridina. Hasta el 50% de los pacientes susceptibles de hipertermia maligna pueden no tener este tipo de mutaciones o no encontrarlo pues al menos en el genoma. Y esto no significa que se haya descartado la susceptibilidad y deberíamos realizar un test de contractura para tener pues como la certeza. La mutación más común es la del gen RYR1, que es hasta el 70% de estas mutaciones. Este gen se encuentra en el cromosoma 19, nos va a codificar ese canal de transporte de calcio y podemos clasificar estas mutaciones como benignas, patogénicas o indeterminadas. Se han encontrado como patogénicas 42 de estas mutaciones, sin embargo se han descrito más de 300. Pero sin embargo, encontramos que estos test tienen una prevalencia de 1 en 400 hasta 1 en 2000 y la crisis de hipertermia maligna se da apenas en 1 en 100.000. Se ha propuesto que esto es debido a un patrón de penetrancia incompleta. En este estudio de casos y controles de 229 participantes que tenían un genotipo positivo, y se incluyeron 93 sobrevivientes, se encontró que la penetrancia era alrededor del 40%, con una probabilidad de crisis de hipertermia maligna en los portadores del 0,25 y en los sobrevivientes de 0,76. Esta penetrancia incompleta no cumple las características de la herencia mendeliana, que es monogénica. Aquí se interactúan una serie de factores, tanto genéticos como no genéticos, que nos va a llevar a una modificación en la presentación de ese genotipo de mis pacientes. Es por eso que podemos encontrar a pacientes que ya tuvieron exposición previa a anestesia con desencadenantes sin crisis de hipertermia maligna. El promedio son 3 anestesias con desencadenantes antes de tener una crisis de hipertermia maligna en estos pacientes. En cuanto a la biopsia muscular, vamos a tener 2 protocolos, el test in vitro de alotano y cafeína que se realiza en Estados Unidos y el test in vitro de la contractura muscular que se realiza en el resto del mundo, ambos con buena sensibilidad y especificidad. Estos son los estudios que se consideran el gold estándar. Sin embargo, es un procedimiento invasivo y se requiere una biopsia muscular que después va a realizarse una exposición a un agonista del receptor de rianodina. Vemos aquí entonces cómo se preserva la muestra. Esta se debe hacer en una solución especial de Krebs-Ringer carboxigenada. Después se separan las fibras musculares y finalmente se expone a los desencadenantes. Este tipo de pruebas puede llegar a costar entre $6,000 a $10,000. El paciente debe viajar al centro de investigación que no tenemos pues acá en la región y la muestra es apenas viable por 5 horas para realizar la prueba. ¿Cuáles son los requisitos para realizar este test? Deben pasar al menos 3 meses desde la crisis de hipertermia maligna, ya que se requiere una muestra muscular importante. Los pacientes
deben tener mínimo 10 años y 30 kilos. Se puede tomar muestra del cuádriceps, del vasto medial o lateral y que tenga al menos 100 a 200 miligramos. Y las estrategias de anestesia idealmente son la regional, evitando la infiltración de los anestésicos locales sobre la muestra. Vamos a tener una prueba positiva cuando tenemos unos niveles anormalmente altos de fuerza, una contractura de 2 milinewtons en presencia de cafeína de 2 milimoles y valotano al 2%. Pocos de nuestros pacientes podrán tener el acceso a este tipo de pruebas. En caso tal de que no se pueda realizar, debemos catalogar a estos pacientes como susceptibles y realizar la anestesia ideal para ellos. ¿Cuál es entonces la anestesia para el paciente susceptible de hipertermia maligna? Vamos a encontrar que estos pacientes pueden tener desde un procedimiento electivo en el cual el ideal sí es aclarar el diagnóstico antes de llevarlo al procedimiento. Sin embargo, si se presenta con un procedimiento sensible al tiempo o urgente, no le debemos negar a nuestro paciente la posibilidad de acceder a este manejo si requiere anestesia y nos debemos basar en una anestesia libre de desencadenantes. En el preoperatorio, la premedicación con estos pacientes no debe variar a la que realizaríamos de forma cotidiana. En este grupo de pacientes susceptibles de hipertermia maligna no se requieren medicamentos ansiolíticos, ya que estos no van a desatar una crisis de hipertermia maligna, y tampoco están indicados medicamentos profilácticos de crisis de hipertermia maligna. Para los laboratorios que deberíamos solicitar previamente, se ha descrito CPK, potasio y mioglobina en pacientes que ya se conozca que tienen alguna alteración en estos. ¿Qué técnica anestésica entonces puedo utilizar con mis pacientes? La anestesia local y la regional es segura, la anestesia subaracnoidea o espinal también es segura, y en la anestesia general debemos realizar una anestesia libre de desencadenantes, idealmente basándonos en una anestesia total intravenosa y en el uso de relajantes musculares no despolarizantes. ¿Cómo voy a asegurar que mi paciente no tenga una exposición inadvertida a los anestésicos inhalados cuando lo requiero ventilar? Se ha descrito que una concentración segura máxima de halogenados es menor a 5 partes por millón. Y lo puedo alcanzar utilizando una máquina que nunca haya sido expuesta a este tipo de anestésicos. Sin embargo, esto va a ser muy difícil de encontrar en la mayoría de instituciones. Utilizar un ventilador de la UCI puede ser otra opción, pero la mayoría de veces deberíamos realizar el lavado de la máquina de anestesia. ¿Qué voy a hacer entonces? Debo retirar los vaporizadores e incluso sacarlos de la sala. Idealmente, cambiar el circuito de anestesia, cambiar la bolsa de ventilación, cambiar la cal sodada y realizar un lavado con flujo de gases frescos máximo de al menos 10 litros por minuto. Cada uno de los fabricantes de nuestras máquinas de anestesia nos debería dar las especificaciones del lavado que requiere el modelo específico, con su tiempo, el nivel de flujo de gases frescos. Sin embargo, si no conocemos cuáles son las especificaciones de nuestro fabricante, se ha propuesto un volumen tidal de 600 con una frecuencia respiratoria de 15 con el flujo de gases frescos de al menos 10 litros por minuto. Debemos mantener el lavado de nuestra máquina de anestesia. En ocasiones este lavado se realiza con mucho tiempo y si mi cirugía no va a ser de forma inmediata, no debería colocar mi máquina en pausa, sino que debo mantener este lavado para evitar una concentración inadvertida que pueda suceder con la pausa. Otra forma que voy a tener de encontrar una concentración segura son los filtros de carbón. Estos filtros de carbón contienen 50 ml de carbón activado granular. Debo fijar mi flujo de gases frescos al menos 10 litros por minuto por 90 segundos. Después, si posiciono mis filtros de carbono en la rama inspiratoria y expiratoria, hay reportes de uso únicamente en la rama inspiratoria con concentraciones seguras. Sin embargo, siempre que tengamos los dos filtros, la recomendación es colocarlos en ambas ramas para evitar posibles confusiones. La concentración segura la vamos a encontrar de 2 a 3 minutos y después de esto podemos disminuir nuestro flujo de gases a 3 litros por minuto. La duración de estos filtros es de hasta 12 horas.
La monitoría con este tipo de pacientes susceptibles en general va a ser una ASA básica, pero nos vamos a centrar en la monitoría de la temperatura central y en la capnografía. Se encontró que esta monitoría de la temperatura es crucial, llegando a aumentar el riesgo relativo de muerte cuando no se tiene ningún tipo de monitoría de la temperatura hasta 13.8 veces y cuando únicamente se tiene monitoría de temperatura en piel hasta 9.7 veces. También hay dudas de dónde debo mandar estos pacientes susceptibles en la posanestesia, ya que en una unidad de cuidados posanestésicos pueden confluir diferentes pacientes que habían sido expuestos a la anestesia con halogenados. Se encontró que en las unidades la concentración máxima de sevoflurane es de 0.92 partes por millón y en promedio 0.12 partes por millón. Recordemos que la concentración segura es menos de 5 partes por millón. Por ende, es seguro enviar a nuestros pacientes susceptibles de hipertermia maligna a un cuidado en la unidad de cuidados posanestésicos. Y siempre y cuando no tengamos algunos signos o síntomas que nos hagan sospechar una crisis de hipertermia maligna, no requiere ir a una unidad de cuidados especiales. Hasta este momento, entonces, sabemos que se debe realizar una adecuada valoración preanestésica de los pacientes, basándonos en la anamnesis y examen físico para identificar ese grupo de pacientes susceptibles y evitar una crisis prevenible. En un paciente con sospecha, un test genético negativo no descarta la susceptibilidad. El test de alotano y cafeína es el gold estándar, pero tiene limitaciones en su acceso, por ende todo paciente con sospecha se debe asumir como susceptible. Para el manejo anestésico de la población en riesgo tenemos diferentes alternativas, idealmente la regional, la espinal, y si no, me voy a basar en una anestesia general libre de desencadenantes. Ya entramos al tercer bloque de la charla, propiamente la crisis de hipertermia maligna, y aquí les traigo como los 3 pilares que yo considero que son necesarios para un manejo adecuado de una crisis de hipertermia maligna. Realizar un diagnóstico temprano, tener disponibilidad inmediata del tratamiento y la administración rápida del mismo. Si realizamos este tipo de conductas, vamos a llevar a una reducción de la morbimortalidad de nuestros pacientes. ¿Cómo se da entonces la presentación clínica de una crisis de hipertermia maligna? Se da como un trastorno hipermetabólico que puede ir desde el momento de la inducción anestésica, pero incluso iniciar hasta 2 horas después de la exposición a desencadenantes en el acto quirúrgico. También hay otro grupo de pacientes que se pueden presentar incluso después de que se ha suspendido el contacto con los desencadenantes. Se han descrito hasta 40 minutos después, se presentan en la unidad de cuidados posanestésicos y son alrededor del 1.2 al 8.3% de los casos. Los signos y síntomas de este trastorno hipermetabólico los podemos dividir entre tempranos y tardíos. Entre los tempranos encontramos la hipercapnia presente en el 92% de las crisis. Esta hipercapnia debo asegurarme que no sea secundaria a un neumoperitoneo, que yo no tenga una hipoventilación pulmonar y que mi paciente no esté reinhalando. Vamos a verlo como una elevación marcada del ETCO2 hasta 2 o 3 veces lo que tendría regularmente mi paciente. Es persistente y progresiva, no mejora a pesar del aumento en la ventilación minuto. En los pacientes que no están con ventilación mecánica, sino que están con ventilación espontánea, se va a presentar como taquipnea y este signo en específico tiene poca relación con la sobrevida. Otros de los síntomas tempranos es la taquicardia presente en el 73% de las crisis. Generalmente es una taquicardia sinusal. Esta puede estar a veces un poco oculta por el uso de medicamentos en el intraoperatorio, como pueden ser los betabloqueadores o el remifentanil. Y si no hay un tratamiento oportuno, hasta el 80% de estos pacientes van a progresar a una arritmia. La rigidez de los maceteros está presente en el 26%, se da de forma inmediata con la succinilcolina. Esta rigidez de maceteros va a ser severa, nos va a impedir el manejo de la vía aérea de mi paciente e incluso la ventilación con la máscara facial. La duración de este espasmo de los maceteros es mayor a 1 minuto para considerarla patológica. Ya entrando a los signos tardíos, tenemos la hipertermia presente en el 52% de las crisis.
podemos ver que se demora hasta 15 minutos en tenerla. Sin embargo, en los niños se da una presentación mucho más temprana, posiblemente por su disminución en superficie corporal. Hay pacientes que puede que no alcancen los niveles de hipertermia y por eso es tan importante tener una monitoría de la temperatura central, porque podemos identificar esa elevación de 1 a 2 grados cada 5 minutos que ya también nos debe hacer sospechar. El promedio de temperatura alcanzada por estos pacientes van a ser hasta 42 grados centígrados, se asocia con daño multiorgánico y sí es un marcador de mortalidad. La temperatura máxima va a estar asociada a mayor tiempo de exposición a los desencadenantes. Entre los otros síntomas tardíos que se presentan hasta en el 40% de las crisis, tenemos la rigidez muscular, que puede ser localizada en un grupo muscular o generalizada en todo el cuerpo, y esta se presenta incluso después de administración de relajantes musculares no despolarizantes, y también nos habla de la gravedad de la crisis. De los cambios cutáneos podemos encontrar la piel sudorosa, roja, y en los niños es más común encontrar un patrón moteado. La orina hipercoloreada se puede demorar horas en aparecer, sin embargo hay casos que aparece en minutos. Aquí traigo entonces nuevamente los signos tempranos y tardíos, colocando especial énfasis en la taquicardia, hipercapnia e hipertermia, que son los 3 signos más comunes en las crisis de hipertermia maligna. Si ya tengo entonces una sospecha de la hipertermia maligna en mi paciente, ¿qué debo hacer? Debo descontinuar inmediatamente los desencadenantes. Idealmente preguntar al cirujano si es posible suspender el procedimiento. Si no es posible, migrar a una anestesia libre de desencadenantes. Se debe declarar la emergencia, solicitar la ayuda, solicitar el kit de hipertermia maligna. ¿Y qué debe tener este kit? La Sociedad Colombiana de Anestesiología nos propone que nuestro kit tenga el antídoto, que tenga cómo reconstituirlo, que tenga el manejo de soporte, que tenga los dispositivos para la administración del medicamento de forma inmediata, tubos para muestra de sangre, cómo realizar el lavado adecuado de mi máquina y cómo realizar la invasión de mi paciente. Debo también entonces alcanzar esa concentración segura máxima para mi paciente. Como ya lo vimos, se puede conseguir realizando un lavado de la máquina con el flujo de gases frescos de más de 10 litros por minuto o los filtros de carbón cuando los tenga disponibles. Se debe cambiar el circuito de anestesia. Sin embargo, si esto va a representar un retraso en el inicio de la medicación, se sugiere no realizarlo. Si no habíamos asegurado la vía aérea, lo debemos hacer. El tratamiento entonces va a ser el dantrolene sódico. Este es un medicamento que fue descrito en 1970 y es derivado de la hidantoína. Este grupo también está presente en medicamentos como la fenitoína y tiene unas propiedades de relajante muscular. Es el único tratamiento específico y efectivo para las crisis de hipertermia maligna. Es un antagonista del receptor de rianodina, tiene una vida media de 15 horas, su metabolismo es hepático y su eliminación renal. La presentación más común de dantrolene y la que tenemos disponible en nuestro paciente es el vial de 20 miligramos de dantrolene, que además tiene 3 gramos de manitol por cada uno de estos viales. Se debe diluir con 60 ml de agua estéril. No se puede diluir ni con solución salina ni con dextrosa. Va a haber otra presentación que es el vial de 250 miligramos de dantrolene, únicamente disponible en Estados Unidos, y este se diluye en 5 ml de agua estéril. Mi objetivo debe ser administrar el tratamiento idealmente en menos de 10 minutos. El retraso de cada media hora en el inicio del tratamiento se relaciona hasta con 6 veces el riesgo de complicaciones, y el retraso de 50 minutos en el inicio del tratamiento ya tiene una probabilidad del 100% de complicaciones. Las dosis con las que vamos a iniciar nuestro manejo van a ser 2.5 miligramos por kilo, que administraremos de forma intravenosa. Este cálculo se realiza con el peso real del paciente y se debe repetir cada 5 minutos hasta que tengamos unos signos de la hipertermia maligna controlados, una resolución de la hipercapnia, taquicardia, rigidez e hipertermia.
Se ha descrito una dosis máxima de 10 miligramos por kilo, sin embargo, esta no es verdaderamente una dosis máxima, pero si alcanzamos este valor y no hay una mejoría en los signos de la hipertermia maligna, debemos sospechar algún diagnóstico diferencial. Traigo esta imagen que tiene 9 viales de dantrolene, que es la dosis promedio para un adulto. Vemos que son demasiados viales por diluir con la agua estéril y se ha recomendado que todo personal en el quirófano esté preparado para la preparación del medicamento y así recortar los tiempos para la administración al paciente. Debe recibir entonces un paciente dosis adicionales de dantrolene. La recrudescencia de una crisis de hipertermia maligna tiene una incidencia del 20 al 30% de los casos y el reinicio de los síntomas puede ir desde las 9 horas hasta las 16 horas. Van a haber unos factores predisponentes de recrudescencia como es una masa muscular abundante, un mayor intervalo entre la inducción y la reacción de hipertermia maligna y un aumento marcado de la temperatura. Estas dosis adicionales son de 10 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas por 24 horas. Y voy a poder ampliar este intervalo de administración a 8 a 12 horas cuando mi paciente consigue estabilidad metabólica. Tenemos una CPK en descenso, hay ausencia de mioglobinuria y hay resolución de la rigidez muscular. A pesar de que ya vemos que el dantrolene es el único tratamiento efectivo para nuestra crisis de hipertermia maligna y que reduce marcadamente la mortalidad, el abastecimiento en Colombia no es obligatorio. Este es un estudio de costo-efectividad realizado en nuestro país y publicado en el año 2020, donde se calcula una mediana del costo anual del abastecimiento con un stock parcial de 12 viales, calculado en 2.2 millones de pesos, y el completo de 36 viales en 6.6 millones de pesos. En este estudio calcularon el valor de una vida estadística que fue de 4 a 10 millones de dólares y que 5% de este valor podría llegar a ser atribuible a una de las entidades prestadoras de salud si se presenta alguna muerte asociada a la crisis, para 660 millones de pesos. Ellos calcularon una serie de escenarios y encontraron que la relación era costo efectiva para el stock parcial en el 100% de los escenarios y para el stock total en 97.1% de los escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sospecho que una posible pérdida económica secundaria a una muerte de hipertermia maligna va a superar los 57 millones, es costo efectivo tener el stock completo. Y si supera los 18 millones de pesos, es más que costo efectivo tener el stock parcial. ¿Qué diagnósticos diferenciales debo sospechar de hipertermia maligna? Va a tener tirotoxicosis, sepsis y feocromocitoma. Cada una de estas entidades va a tener un contexto clínico que nos ayuda a sospechar. Sin embargo, son el síndrome neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico, que son un poco más difíciles de diferenciar. El síndrome neuroléptico está asociado a los antagonistas de dopamina, los antipsicóticos y se presenta con rigidez muscular, acidosis, fiebre y rhabdomiolisis. Es importante que en los pacientes que están recibiendo agentes dopaminérgicos de levodopa, carbidopa, no se retiren ni se suspenda la administración de los mismos, ya que suspenderlos abruptamente puede generar un síndrome neuroléptico maligno. Es muy difícil diferenciar se ha descrito que la rueda dentada puede ser algo que nos ayude en el diagnóstico. El síndrome serotoninérgico está asociado a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminoxidasa. Se presenta también con hipertermia, cambios en el tono muscular e hiperreflexia. La hipertermia maligna se presenta con hiporreflexia, que nos va a ayudar a diferenciarla. En este tipo de pacientes que reciben estos medicamentos sí se debe suspender la administración de los mismos cuando van a ser llevados a un procedimiento bajo anestesia. ¿Qué acciones iniciales adicionales al tratamiento debo realizar? Voy a tener entonces la monitoría ASA básica de mi paciente, voy a monitorizar la temperatura central si ya no la había hecho, voy a coger una línea arterial para toma de muestras, voy a colocar la sonda vesical tanto para mirar el color de la orina, tomar muestras urinarias y realizar cuantificación del gasto urinario. Las muestras sanguíneas no se recomiendan con torniquete porque esto puede llevar a mayor rhabdomiolisis y dar datos alterados en los laboratorios que vamos a tomar.
Entre los paraclínicos a solicitar hay una batería de paraclínicos metabólicos, marcadores de daño muscular, pruebas de coagulación y hemocultivos para ayudarnos a diferenciar los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo van a estar entonces mis laboratorios? Los gases arteriales los podemos encontrar con una acidosis respiratoria, generalmente son PaCO2 que superan los 60 milímetros de mercurio. Esta acidosis respiratoria después va a migrar a una acidosis metabólica que también habla de evolución y severidad de la crisis. Puede haber una PaO2 disminuida por aumento en el consumo de oxígeno por mayor metabolismo y también vamos a encontrar hiperlactatemia. Entre los marcadores de daño muscular vamos a encontrar CPK mayor a 6.000 equivalentes, potasio mayor a 6.000 equivalentes por litro, CPK mayor a 10.000 o mayor a 20.000 cuando utilizo succinilcolina. El pico de la CPK va alrededor de las 12 o hasta 24 horas, mioglobina mayor a 170 microgramos por litro, mioglobinuria mayor a 60 microgramos. Debe quedar claro que ninguno de estos laboratorios nos va a confirmar que tenemos una crisis de hipertermia maligna y la sospecha diagnóstica se debe basar principalmente en la clínica. Esta es la escala de medición clínica descrita por Larash y publicada en 1994, en el cual hay una serie de signos y síntomas que vamos a puntuar y esto nos va a dar una probabilidad de que lo que tuvimos fue una crisis de hipertermia maligna. Sin embargo, esto no lo debemos utilizar en el momento del diagnóstico porque, como vemos, incluso tiene uno de los criterios la recuperación rápida con dantroleno y esto nos va a retrasar pues la administración del medicamento o incluso hacernos confundir. Entonces, es únicamente para valorar la probabilidad posterior a la crisis. El manejo de soporte. Debemos realizar un enfriamiento activo de nuestros pacientes, evitando llevar una temperatura menor de 38.5. Vamos a realizar este enfriamiento a través de compresas frías, hielo, ventiladores de aire frío, líquidos fríos a 4 grados centígrados a 20 mililitros por kilo. Vamos a realizar una hiperventilación con el objetivo de llevar a mi paciente a normocapnia. Voy a utilizar FiO2 al 100%, un flujo de gases frescos de al menos 10 litros por minuto y voy a aumentar el volumen minuto del paciente de 2 a 3 veces. La hipercalemia la voy a manejar con bicarbonato de 1 a 10.000 equivalentes por kilo, la solución despolarizante, el manejo de la acidosis, también voy a utilizar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Las complicaciones asociadas con la crisis de hipertermia maligna. La más común es rhabdomiolisis. La voy a identificar por aumento de CPK, mioglobinuria, hipercalemia. Debo estar consciente de que mi paciente puede desarrollar un síndrome compartimental por edema muscular y que es un paciente que tenemos inconsciente, entonces debemos hacer una revisión rutinaria de las extremidades, verificar que estén todavía con pulso. Y otra de las complicaciones asociadas a la rhabdomiolisis es la debilidad. Vamos a tener también lesión renal secundaria a mioglobinuria por depósito de estas proteínas a nivel de los túbulos renales. Mi objetivo va a ser mantener un gasto urinario de al menos 2 ml kilo hora y lo voy a realizar a través de diuréticos, manitol, que recordemos que cada uno de los viales tiene hasta 3 gramos de manitol y, muy importante, líquidos endovenosos para evitar una hipovolemia por diuréticos. Otra de las estrategias de tratamiento que se han descrito es la alcalinización de la orina. La disfunción cardíaca se presenta a través de arritmias que pueden ir desde latidos prematuros, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, y el manejo va a ser con amiodarona, beta bloqueadores y gluconato de calcio. En los pacientes se debe evitar la administración de calcio antagonistas porque estos van a tener una reacción con el receptor de dihidropiridina y nos pueden llevar a una hipercalemia fatal. Si mi paciente ya venía tomando los calcio antagonistas de forma crónica, no se debe evitar la administración de dantrolene, siempre se debe utilizar el medicamento cuando esté ante una crisis de hipertermia maligna. Otra de las complicaciones es la coagulación intravascular diseminada. Esta es secundaria a la hipertermia severa y acidosis, tiene una prevalencia del 7% en las crisis de hipertermia maligna y está asociado a temperaturas mayores de 41 grados. También es un marcador de mortalidad.
La muerte es menor en niños, posiblemente porque presentan unos síntomas más tempranos y tenemos una sospecha diagnóstica mayor en este tipo de pacientes. Los factores relacionados con mortalidad son una masa muscular aumentada, el desarrollo de la CID y un periodo prolongado entre el inicio de la crisis a un ETCO2 máximo. ¿Cómo debe ser la vigilancia de estos pacientes? Mi paciente, después de una crisis de hipertermia maligna, se debe trasladar a la unidad de cuidados intensivos por al menos 24 horas. Allí debe tener una monitoría continua, colocando especial énfasis en la temperatura central y en la capnografía, que no está disponible habitualmente en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en estos pacientes es mandatorio tenerla. El control de los exámenes lo vamos a realizar a los 30 minutos, 4 horas, 12, 24 y 48 horas. Los mensajes para este bloque son que el diagnóstico temprano es vital para iniciar un tratamiento rápido e impactar en la morbilidad de los pacientes. Ante un paciente con hipercapnia, taquicardia e hipertermia, se debe sospechar crisis de hipertermia maligna. El diagnóstico se basa en la clínica y no se debe retrasar el tratamiento esperando exámenes. El abastecimiento de dantroleno por parte de las instituciones es costo efectivo y se debería tener disponible en donde se use siempre una anestesia con desencadenantes. Les traigo la lista de chequeo de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Ya sabemos que en situaciones de crisis las listas de chequeo nos ayudan a disminuir la carga cognitiva de los participantes y disminuir los errores. Esta lista nos ayuda desde la sospecha diagnóstica, los pasos para realizar la toma de exámenes, la dosis de tratamiento e incluso unos diagnósticos diferenciales. Este es el flujograma para la atención inicial de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología, publicado en el 2018. Aquí la sociedad nos decía que en todo paciente con sospecha, sin importar su tipo de afiliación, nos debíamos comunicar con el CRUE departamental y que el CRUE nos informaría en dónde están disponibles los viales o incluso los enviaría a la institución en la que fueran necesarios. Sin embargo, traté de comunicarme con la Secretaría Seccional de Salud para que me dijeran en dónde teníamos disponibles los viales de dantrolene o cuál era la ruta en caso tal de tener una crisis, y me encontré con que ellos en el año 2021 determinaron que no hay sustento jurídico que permita continuar con la adquisición de este medicamento, que es un vital no disponible, y que de ahora en adelante son las entidades administradoras de planes de beneficios y su red de atención los responsables de adquirir este medicamento para salvaguardar la vida de los pacientes. En conclusión, la Secretaría Seccional no cuenta con medicamentos disponibles para la atención de hipertermia maligna en nuestro departamento. Para finalizar entonces, unas conclusiones globales son que la hipertermia maligna es una enfermedad farmacogenética desencadenada por halogenados y succinilcolina, lleva una serie de reacciones a nivel del músculo esquelético que se presenta como un síndrome hipermetabólico. Se debe prevenir una crisis en los pacientes identificados como susceptibles y tener un bajo umbral de sospecha de una crisis de hipertermia maligna, aún en pacientes expuestos previamente a la anestesia con desencadenantes. El tratamiento se basa en retirar los desencadenantes y administrar dantroleno tan pronto como sea posible. Y este es un problema, y es un problema actual, la disponibilidad del medicamento, la disponibilidad del dantroleno. Se debe difundir esta información a las instituciones para la adecuada preparación de los niños. Muchísimas gracias. Aleja, muchísimas gracias. Abrimos entonces en este momento el espacio para comentarios y preguntas. Profe, el doctor Juan Carlos Villa está solicitando la participación y el doctor Mario Andrés también. Se murió. Muchas gracias, Alejandra. Felicitaciones, muy buena presentación y revisión. Te quería preguntar, ¿consultaste con algún miembro de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología, específicamente con el doctor Mauricio García, quien está en cabeza de este programa de hipertermia maligna? Profe, me comuniqué con el doctor Sebastián Monera. Él me pasó el protocolo que ellos tienen de la sociedad. Incluso ese protocolo aún está montado en la página de la Sociedad Antioqueña, y ellos son los que reportan esos 6 casos en una respuesta a la seccional diciendo pues que quedan muy preocupados ante el desabastecimiento y que es un problema de salud pública. Hasta ahora no
o al menos no me la compartieron como un nuevo plan de atención a una crisis de hipertermia maligna en el departamento. Gracias. Profe Zamudio. Bueno, yo pienso que primero pues solicitarte, me gustó mucho la charla, los temas básicos no son temas fáciles en el sentido que precisamente todo el mundo pues tiene cierto grado de conocimiento, entonces hay una expectativa frente a la profundidad y a la actualización de este. Por esa razón pienso que el tema de hipertermia maligna puede ser un reto en cualquier año de formación y me gustó la profundidad y no solo la profundidad, sino que abarcaron todo, desde el diagnóstico hasta los problemas que podrían ser de gestión administrativa en la sociedad y en el país. Queda muy preocupante este tema del sustrato pues, jurídico para adquirir a través de un CUE, de una línea de llamada, el único medicamento que tenemos en este escenario. Máximo que usted aclara que después de 30 minutos se empieza a empeorar la mortalidad. Yo pienso que eso es un gran reto. Afortunadamente, pues en los sitios grandes en la ciudad se cuenta por lo menos con la dosis parcial. En el Hospital de Alma Mater de Antioquia, de hecho, tenemos los 12 viales, después de que se habían vencido, tocó importarlo porque es un medicamento vital no disponible, o sea, eso toca pagarlo directamente como inversión de las instituciones. Y este estudio de costo-efectividad que nos trae de nuevo en nuestro medio, posiblemente los datos ya sean más costosos, ¿cierto? Por la subida del dólar y pues, por los cambios en estos años de la inflación, pero igual sigue siendo un medicamento costo efectivo. Es una información que es muy importante porque además no, así como lo planteas hoy, no tenemos realmente una red como tal, sino que depende de cada una de las instituciones. Es decir, es el gran reto que tenemos hoy, un reto grande, porque 6 casos en el departamento en los últimos 3 años, creo que fue el dato, eh, no es despreciable. ¿Usted cómo haría en el caso de que tuviera la capacidad pues, administrativa y se quiere política? ¿Cómo haría para garantizar que, o por lo menos para mejorar la situación del acceso a la única terapia en este escenario, que es el dantrolene, en las instituciones de salud en el país? Profe, qué difícil. Considero que sí debe haber una red. Si la Secretaría no nos va a brindar, pues como esta red se debe hacer a través de las instituciones prestadoras de salud. Pero esta red debe estar disponible las 24 horas del día porque puede pues, presentarse en cualquier momento una crisis de hipertermia maligna. Considero que si eso está presente y se logra, podría llevar a que diferentes instituciones se unan y tengan incluso hasta un stock completo o uno parcial y que tengamos la disponibilidad. Yo pienso un poco diferente, pienso que debería ser a través de la actualización de las normas de habilitación, en el sentido que tal vez si se genera un poco más de obligación, si se quiere, o de un requisito mínimo de funcionamiento, o al menos tener el acceso, si no tienen las ampollas, al menos garantizar esa ruta, eh, porque es que es muy retador. 30 minutos no se consiguen en todos los sitios del Valle de Aburrá. Imagínense un domiciliario, pues, o parte de la ruta de entrega pues, institucional, yendo del norte de Bello a Itagüí. O sea, es media hora no es tan sencillo. Yo pienso que hay un reto gigante, pienso que hay un reto gigante a la hora de el acceso y me gusta que este tipo de actividades pues permitan ser actividades de cambio para mejorar
esa situación de salud en el departamento. Gracias. Profe Carlos, levantaste la manito. Sí. Eh, no sé si de pronto hay más comentarios en el público antes de intervenir. No veo como manitos levantadas. Aleja, quiero felicitarte. Soy testigo pues como de la buena preparación de esta charla. Desde hace varios meses venimos trabajando en este tema y creo que me uno pues como a la acotación que hace Mario sobre traer temas, entre comillas, básicos a un gran seminario. Se vuelve un reto para cualquier residente, tanto de los residentes de primer año como los residentes de tercer año, porque digamos que el abordaje a fin de cuentas engloba una serie de contenidos que parecieran básicos, pero que empiezan a volverse de alguna manera complejos. Y mira la complejidad, ¿cierto?, de la pregunta que hace Mario en este momento, eh, porque empezamos a darle contexto a esas estrategias, digamos, de conocimiento básico que ya teníamos previamente como sedimentadas, entre comillas, también. Entonces, es una buena oportunidad tener este tipo de espacios para poder discutir esos temas básicos, para poder traer el estado del arte, para volver a relacionarnos con esos temas en donde teóricamente ya las cosas están un poco más claras, pero que a veces el contexto nos cambia el escenario. Varias cositas. Primero, un llamado digamos, de atención a la manera en que evaluamos los pacientes en el contexto del manejo de la valoración preanestésica, porque muchas veces asumimos que cualquier paciente con el diagnóstico de miopatía, con el diagnóstico de distrofia, con el diagnóstico de miotonía, inmediatamente se debería activar un protocolo de manejo de anestésico libre de desencadenantes porque tenemos una susceptibilidad a hipertermia maligna. Y ya vimos que hay unas características clínicas que priman necesariamente con la aparición muy temprana en edad de una miopatía con un compromiso muy central de la cintura escapular, de la misma cintura pélvica, y esas características específicas como de la, digamos, como del fenotipo principal de los pacientes, que hace que identifiquemos a los pacientes que realmente tienen un riesgo aumentado. Es decir, que la gran mayoría de esos pacientes a los que uno realmente le tiene miedo a exponerlos a un agente como el halogenado en una inducción anestésica, en donde uno van los chicos con una sospecha de distrofia a una biopsia muscular, por ejemplo, donde un paciente que tiene una sospecha de un trastorno metabólico no aclarado, con un compromiso neurológico y aparentemente muscular también, va justamente a un procedimiento odontológico, por ejemplo. En esos pacientes tenemos la certeza de que al menos mientras garantizamos un acceso venoso, podemos utilizar una inducción inhalatoria, ¿sí? Y que no tendríamos que activar esos planes tan ortodoxos, tan rígidos de una anestesia libre de desencadenantes, porque justamente sabemos que digamos, el aumento claro de los casos de hipertermia maligna se da en esos pacientes con esos cambios fenotípicos o con la identificación previa de los genetistas, de los neurólogos pediatras, de los pediatras particularmente, que son justamente los que nos dan pues como un poquito de miedo. Y claramente también quiero dejar el mensaje de cualquier miopatía, volvamos a la palabra, cualquier, digamos, compromiso muscular adquirido, no nos aumenta necesariamente el riesgo de hipertermia maligna. Entonces, por lo tanto, que nos preparemos desde la parte de preanestesia para clasificar bien esos pacientes. Primer mensaje. Segundo, el problema del dantroleno, y es un problema que nos planteamos desde el principio de la charla, porque la última vez que revisamos este tema, bien interesante, la doctora Marcela Vélez nos mostró a todos esta ruta de atención que nos propuso en su momento la Sociedad Antioqueña de Anestesiología, y era lo último que teníamos en el medio, pero digamos que la seccional, desde un argumento jurídico, y pues hombre, finalmente seguro
desde esa parte podríamos entenderlo, pero desde un argumento jurídico nos cambia digamos, las reglas de juego que teníamos desde la misma sociedad científica y nos dice que no se va a responsabilizar de la administración del dantroleno para la red hospitalaria departamental. Entonces eso sí nos cambia las reglas de juego a todos los anestesiólogos del departamento y nos pone a pensar cómo vamos a exponernos, ¿sí?, a un riesgo latente de 1 en cada 100.000 pacientes, ¿sí?, que en cualquier momento puede cantar y cómo nos vamos a enfrentar a mitigar justamente ese riesgo. Y creo que la única manera en este momento, ¿cierto?, sin llegar a, digamos, a impactar la legislación, porque eso hay que hacerlo de un trabajo mancomunado justamente de la mano del SCARE, de la mano de la sociedad científica, pero en este momento, a corto plazo, lo único que nos queda es el suministro del dantroleno de cada una de las instituciones que someta pacientes a anestesia con desencadenantes. Es lo único que tenemos, porque no hay otra manera. Y ya vimos que el retraso en la administración del dantrolene se relaciona necesariamente con complicaciones y con mortalidad. Así que para garantizar esa disminución en la administración de menos de 50 minutos, créanme, lo único que vamos a poder hacer es estimular a que todas las instituciones que someten a pacientes con anestesia y desencadenantes claros, como los halogenados y la succinilcolina, tengan su propio kit de dantroleno. Eso es un mensaje que yo creo que va a tocar y va a empezar a hacer mella en la sociedad y ojalá lo pudiéramos llevar a la sociedad antioqueña, los que somos miembros, para que empecemos nuevamente a jalonar esta parte y a cambiar la posibilidad, pues, como de legislación, y el mensaje de la habilitación es plenamente válido. Lo último que quería mencionar puntualmente es, digamos, el énfasis en la parte de la monitoría. Vieron el detalle de la temperatura. ¿Cuántos pacientes en procedimientos cortos, cierto, no monitorizamos con temperatura, no necesariamente central, pero inclusive con temperatura de la piel, con esos termómetros que aparentemente creíamos que no servían, pero vimos que solo el hecho de cambiar una estrategia de monitoría, ¿cierto?, volverla una estrategia de esa, digamos, de mano, de todos los días, puede cambiar el pronóstico de los pacientes cuando en su momento están haciendo una crisis de hipertermia maligna, cuando la estamos sospechando. Entonces, invitación nuevamente a retomar esa parte de la monitoría de la temperatura de una manera casi que sistemática. Nuevamente felicito a Alejandra y creo que hay un comentario del profe Villa. Sí, sugerencia para no enredarse con la máquina de anestesia ya conociendo la susceptibilidad de un paciente, pues mi recomendación es que si vamos a emplear anestesia intravenosa total, pues más bien pedir un ventilador de los de UCI y así evitamos pues todo ese problema de tener que limpiar la máquina. Y a raíz de todo lo que están hablando me surge una duda. Entonces, o sea, a raíz de unas consultas jurídicas que estamos haciendo en la asesoría de una de las charlas, hablando con la abogada, me dejó una inquietud muy grande en la parte de preanestesia. Entonces, cuando hago la preanestesia y yo explico los riesgos, también debo explicar el riesgo de que no tenemos dantrolene. Ahí les dejo la duda, porque pues, profe, estaríamos en la obligación. Yo creería que sí. Y más si estamos administrando esa anestesia en un sitio donde definitivamente por la red de atención no disponemos del dantrolene, porque digamos, si estamos en un hospital como el Hospital Alma Mater y estamos administrando anestesia en la sede ambulatoria, puede ser que justamente el dantrolene no esté en esa sede, pero que esté en la sede principal. Entonces, quizá en ese sentido uno pueda curarse en salud y garantizar en algún momento pues la aparición del medicamento, pero en los sitios que son la gran mayoría de anestesia ambulatoria, probablemente el dantroleno no va a llegar. Entonces yo creo que desde la parte del consentimiento informado tendríamos que explicar la posibilidad de hipertermia maligna y la posibilidad de que en caso de que se presentara no hubiese en su momento el tratamiento adecuado. Muy bien, creo que no hay comentarios adicionales. Siendo las 7:29 cerramos entonces este espacio del gran seminario. Muchas gracias a todos por su participación. Aleja, muchas gracias de nuevo.